Bueno, mi nombre es Óscar Pragel, soy estudiante de primero de ingeniería y esta es mi explicación del código para el proyecto final. Y bueno, mi código empieza definiendo las funciones que se van a utilizar en todo el código, además de definir las variables globales, que en mi caso han sido el coste de megavatios por hora, que lo he estipulado en 0,35, una variable auxiliar que nos servirá para el paso 4 y una matriz que es la matriz del enunciado pero de tipo float debido a los decimales que me proporciona el enunciado, ya que mi examen es el modelo tipo B. Entonces, en el main empiezo pues estipulando el identificador de la fábrica que se le pide al usuario mediante un printf y un scanf y el idioma en el que se va a ejecutar todo el código, además de darle la bienvenida. Entonces ya después de eso la función main llama y ejecuta cada función por orden, es decir, estas dos. Entonces, primeramente defino la primera función, que es crear producción energética, en donde como variables in tenemos la matriz del enunciado, el identificador y el idioma. Y pues empieza pues imprimiendo la matriz mediante un bucle for, como se puede ver. Posteriormente se utiliza otro bucle for para comprobar e identificar matriz green, es decir, la matriz del enunciado, en donde primeramente se identifica la columna, bueno, la fila en donde va el identificador proporcionado por el usuario, para seguidamente se le compara la primera, bueno, la segunda, en este caso la columna que hace referencia a la producción, y en caso de que sea negativo se le asigna un valor de 10. Posteriormente, dentro ya todavía del bucle for, se realiza una comparación entre la primera y la segunda columna, que hace referencia a la producción y al consumo, en donde según la comparación sugiere o no mejorar el sistema de energía renovable, en inglés y en español. Posteriormente, la segunda función que llama y ejecuta es la de calcular eficiencia energética, en donde como parámetros de in tiene la matriz del enunciado, el coste de megavatios por hora y el idioma, y como parámetros out tiene el valor alarma y el promedio. Entonces, aquí empiezo definiendo los variables que me van a servir para calcular el promedio, como por ejemplo suma costes y contador de fábricas, y una variable de tipo char, además de definir el valor alarma, que es el que me proporciona el enunciado, que en mi caso es el de tipo 200. Entonces, con un bucle for verifico si la matriz del enunciado es par, o sea, el identificador es par, para luego imprimirlo mediante un printf solamente los IDs de fábrica que sean múltiplos de 2. Posteriormente, creo un menú dentro de la función en donde le pido al usuario que elija una, una función mediante la variable de tipo char, que aquí lo escaneo en la variable de tipo opción. Entonces, si la opción introducida por el usuario de tipo char es A, se ejecuta todo esto, que básicamente, resumiendo, mediante un bucle for lo que hace es la, calcula el coste por megavatios por hora y luego le calcula el incremento del 16%. Le realiza el sumatorio de costes y además en este enunciado, cada vez que se realiza este bucle, la variable contador de fábricas aumenta. Esto nos va a servir posteriormente para realizar el promedio. Entonces, antes de salir de este if, lo que hace es imprime por pantalla el número de fábrica, la producción, el coste y los euros.
los costes, perdón, en euros. Posteriormente, calcula el promedio. El promedio y lo compara con el valor de alarma, que en mi caso, pues como ya he comentado, es de valor de 200. Entonces, si el promedio es menor o igual al valor de la alarma, la función retorna o devuelve el valor de alarma. Pero en caso de que el promedio sea mayor que el valor de la alarma, eh, lo que hace es devolver el promedio. Entonces, si elige la opción B, lo que hace es meterse dentro de la función de detectar errores energéticos, que lo he definido más adelante. Y ya por último caso, si lo que hace el usuario es en la variable de tipo char introducir el parámetro e, se directamente mediante un exit igual, o sea, exit 0, se sale directamente del programa. Entonces, si elige la opción B, llama a la función detectar errores energéticos, que la tengo aquí estipulada, y como parámetros int tiene la matriz del enunciado, el parámetro auxiliar que lo he definido como variable global, el parámetro de idioma y el identificador. Entonces aquí lo que hace es calcular el coste asociado a la matriz del enunciado, eh, implementándole las especificaciones del enunciado, es decir, restándole los 15 megavatios que son los de noviembre. Y aquí también calcula la diferencia, que es decir, el identificador, la matriz de la columna 1, menos, que hace referencia a la producción, menos la columna 2, que hace referencia al consumo. Entonces, si esta diferencia es mayor o igual a 50, lo que hace es imprimir por pantalla que se ponga en contacto el servicio de atención al cliente. Si en caso contrario de que su diferencia sea menor a 50, entonces imprime por pantalla: enhorabuena, su consumo energético está perfectamente ajustado a la potencia contratada. Y por último, devuelve al main el coste de mantenimiento, que está estipulado aquí arriba como la matriz mediante la matriz donde la columna es la del identificador introducido por el usuario, y la columna es auxiliar, que es este parámetro que hemos definido como global, que es igual a 3, que hace referencia eh, al consumo. Vale, entonces vamos a probar el código que funciona y que compila. Entonces aquí te pide que ingreses el idioma, en este caso voy a elegir por ejemplo el español, ingrese el identificador de la fábrica, por ejemplo el 4, y aquí te da la bienvenida al sistema, te imprime la matriz del enunciado, luego te imprime la matriz solo de los pares y te pide que elijas uno. Por ejemplo, en este caso voy a elegir el A. Aquí es donde te calcula el valor promedio, que te lo hace el promedio en este caso de todas las fábricas mayores de 80, o sea que tengan una producción mayor de 80 megavatios. Ahora, se puede realizar otra prueba, por ejemplo, en inglés en este caso, en donde te pide que muestres el identificador de la fábrica, y en este caso voy a utilizar el 6. El 6 porque en este caso el 6, si yo le meto la opción B, me va a salir que mi, mi industria no genera o no tiene suficiente producción contratada en base a lo que consume. Entonces este sería mi código y ya estaría.